Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Hola con todos, estamos aquí en otro episodio del Tao Podcast. Y bueno, quiero aprovechar este episodio para conocer un poquito más de ti, Chen Tuan Lee. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación a este espacio. Y bueno, les cuento el porqué del tema y de Chen Tuan Lee, de hablar de Chen Tuan Lee como tal. Pues yo llego y me encuentro con él, llega con cierta carga de escepticismo al primer retiro presencial, porque había explorado muchísimos temas. La cábala, constelaciones familiares, el ayurveda, la ciclicidad femenina en 8 arquetipos. Y de alguna manera sentía que quienes impartían esas enseñanzas, pues no vivían de acuerdo a esas enseñanzas, ¿sí? De alguna manera yo sentía que era como ir a una clase, como cuando el profesor prepara su clase, se empapa del tema, te lo enseña, pero sin esa profundidad que te da el explorar o el vivenciar ese tipo de experiencias. Y si bien valoro mucho todo lo que he aprendido, me sorprendió que al llegar con Chen Tuan Lee, pues veo esa congruencia en todo su estilo de vida. Y entre otras cosas, es una de las que más admiro, porque siento que ese entendimiento de la vida, esas enseñanzas que impartes en las clases, en los retiros, en los viajes iniciáticos, pues se ven, son tangibles en tu estilo de vida, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que sientes, y esa congruencia es la que, desde mi punto de vista y personalmente, a mí me permitió como hacer una transformación completa en mi vida, porque vi que es posible. Tenía un referente ahí, tengo un referente aquí a mi lado que lo hace posible, lo hace sencillo también, porque son prácticas que uno a veces dice, ¿cómo esto? Y luego te das cuenta que no solo transforma tu mundo externo, sino tu forma de ver el mundo. Y en ese sentido, pues, tanto en los retiros como en los viajes, nos has compartido ciertas anécdotas que me gustaría que conozcamos todos y también profundizar más en ellas. Aprovechar para hacerte algunas preguntas que no te hemos hecho. Vamos a hablar de mí, entonces. Pues sí, vamos a hablar de ti. Y es muy bonito también porque Chen Tuan Lee no habla mucho de él. Realmente en los retiros, en los viajes, en las clases como tal, pues se enfoca mucho en nosotros como alumnos, ¿no? En nosotros como coaches, como mentis y en nuestras experiencias y en nuestro proceso. Y las anécdotas pues forman parte de ciertas etapas, como para darte ejemplos o cuando nosotros le preguntamos directamente, pero no así como Chen Tuan Lee hablar de Chen Tuan Lee. Por eso quería darte esa sorpresa en este episodio. Y me gustaría empezar con algo de lo que no sé mucho. Sí, lo leí realmente en la página web, cuando hablas un poquito más de ti. Y es sobre esa lesión de rodilla, ¿sí? Uh-huh. Tú mencionas que esa lesión de rodilla pues te permitió explorar el tai chi, la meditación, la imposición de manos. Y siento que fue un punto de inflexión en tu vida y tú me ratificarás si sí o no. Uh-huh. Y yo me hago muchas preguntas porque fue a tus 20 años. Entonces yo me pregunto cómo frente a un diagnóstico médico, yo digo no. A mis 20 años digo no me voy por ese diagnóstico médico en el que me dicen que voy a necesitar una prótesis, que cada cierto periodo de tiempo voy a tener que cambiármela. Uh-huh. Entonces, ¿qué te lleva a no aceptar ese diagnóstico? Y también yo me pregunto, donde yo nací, a los 20 años, tus padres, tu familia, todavía ejercen mucha influencia en tu mundo, en tus decisiones, o al menos desde mi experiencia personal, ¿no? Entonces yo también digo, ¿cómo fue ese trato con la familia, ese decirles, no voy a aceptar ese diagnóstico, lo voy a hacer de esta manera? Uh-huh. Tan jovencito, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Si pudiera decir que dos experiencias antes de esa en lo concreto, ya. Una que recordé después de esta que mencionas a través de unas prácticas de meditación que ocurrió más o menos cuando tenía 3 años y medio, ya. Que fue mi primera experiencia cercana a la muerte, ya. Pero en esa época de la rodilla no era consciente de aquella experiencia, o al menos no la tenía como la tengo a día de hoy integrada, ¿ya? Hubo otra experiencia muy transformadora, bueno, a través de estas sustancias psicotrópicas, ¿ya? Que bueno, estaba ahí reverberando en ese mundo interno, ¿sí? Y obviamente cuando llega esa experiencia de la rodilla, de esa lesión, pues uno ya venía, bueno, pues leyendo, reflexionando con cierto estilo de vida, con estas experiencias que te digo, bueno, pues haciendo eco en esa voz interna y obviamente permitiendo no solamente tener un pensamiento crítico, un pensamiento libre o propio, independiente, sino también el cuestionar ciertas ideas o ciertas creencias, ciertos paradigmas. Una época así como revolucionaria, pudiéramos decir. Quizás una revolución más interna que externa, ¿ya? Pero sí es cierto que viene a ocurrir en esa época donde quizás todos los seres humanos empezamos como a salir al mundo, ¿no? Y en ese caso pues fue como por dónde vamos a ir o hacia dónde vamos a ir o cómo vamos a caminar, qué camino vamos a recorrer, ¿ya? Pero mira, en lo concreto yo estaba en urgencias como tal, sí. Me habían hecho unas primeras exploraciones. En un principio la situación como se veía era para una operación de urgencia. Y bueno, en el equipo médico deciden no hacer esa operación y hacer un par de pruebas más antes de pasar a ese quirófano, ¿ya? En una de ellas me llevan a una especie de pasillo así como largo, ya me dejan sentado en una silla con mi pierna ahí estirada, llorando del dolor. Mi pierna, o en este caso la rodilla, para hacernos una idea, era más grande que mi cabeza prácticamente, ya, o sea, estaba así, ya. Y estaba esperando a que me pasaran a la sala para hacerme esta prueba que me iban a hacer. Y aparece la persona que me llama, pero me llama como unas 3-4 puertas alejadas de donde yo estaba. Serían a lo mejor como unos 10-15 metros de distancia, ¿no? Y da mi nombre, en el pasillo no había nadie, nada más que yo, ¿ya? Y me dice que pase para la prueba, y yo me quedo mirándolo como voy hasta allí. Que si no puedo caminar, no sé. Y claro, no tenía ni muleta, ni me habían dejado una silla de ruedas, ni nada, ¿no? Y me queda así mirando como diciendo, ¿tienes algún hueso roto? No, entonces camina. Y esa situación yo la percibo, no sé si en un estado alterado de conciencia, no sé si ese mensaje lo recibo como viniendo de algo más allá de esta persona. El caso es que lo escucho y me doy cuenta de que lo que creía que no podía hacer, pues en ese momento se transforma y acepto que sí puedo caminar. Y efectivamente pues me levanto con la rodilla como estaba, todavía con las lágrimas en la cara, y me pongo a caminar y llego a la sala y me hacen la prueba y salgo de ahí. Pero claro, todo ese tiempo, ¿no?, que ocurre después de que yo me veo caminando y que yo camino, que empiezo como a sentir la realidad de otra manera o a percibirla de forma diferente,
viene como a hacer esta pregunta de dónde estamos o qué es esto, como a cuestionar como tal la realidad que uno vive en términos de, no sé si universos paralelos o, bueno, este tipo de cosas que a día de hoy quizás están más en lo cotidiano que en aquella época, pero que lo cierto es que dejan como esa impronta de pasar de un no puedo a un hacerlo, ¿no? Sin cuestionarlo, de levantarse y caminar, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues es como quién te dice que sí o que no, quién te dice esto es así o esto es de esta manera, o quién predice un futuro posible. De ahí surge toda la decisión de no continuar con ese diagnóstico, buscar otro tipo de respuestas o otras maneras de abordar la situación. Obviamente aparece la meditación, el tai chi, qué sé yo, la sanación a través de imposición de manos, diferentes técnicas o prácticas que antes eran medianamente conocidas, ¿ya? Pero quizás no experimentadas de forma tan intensa. Así es que, bueno, en esa época también ya vivía fuera de la casa familiar, ya me había independizado, ya había roto, bueno, pues de alguna forma ese vínculo que mencionas con la familia, con el clan. Es cierto que vivía de forma independiente, pero estaba trabajando ya en la empresa familiar, que después de todo esto pues también decido dejar. Esa creo que fue más crisis para mi familia que la de la rodilla, porque la rodilla al fin y al cabo el diagnóstico me lo dieron a mí. Bueno, no fue tan compartido, no era yo el que les decía qué me habían dicho, qué me habían contado, qué pasaba y demás, pero la salida como tal de la empresa familiar fue un poco lo que sí marcó ese punto de quiebre con el clan, con el árbol genealógico. Bueno, fue otro movimiento así como importante en mi vida. También no solamente decidí dejar la empresa familiar, sino que también decido dejar la casa, irme a vivir a una camper. Y esa es otra de mis preguntas, ¿no? A ver. Porque, claro, nos habías contado de la vida en la camper, de dejarlo todo, en realidad es como dejar una vida, como si hubieses vivido una vida y a partir de ese momento comienzas con otro estilo de vida, ¿no? Y claro, uno se imagina que vivir en la camper es sumamente idílico, que uno va y está ahí de paseo todo el tiempo. Bueno, para un fin de semana, para unas vacaciones puede ser así. Pero ya vivir en la camper. Y también este paso de dejar la empresa familiar, de romper esos vínculos con el clan. ¿Qué te lleva a eso, no? Luego tengo otras preguntas también que tú mencionabas en el tema de contándonos la experiencia de la lesión de rodilla, pero aprovechando que lo mencionas, ¿cómo fue esa ruptura? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque, claro, cuando yo lo pienso, digo, lo tenías todo como muy estable y muy seguro, ¿no? La empresa familiar, la casa, la familia como clan. ¿Y qué te lleva como a decidir no tomar como ese camino y decidir tomar como otro, el tuyo propio, el de la realización? No sé cómo tú lo ves. Mira, cuando trabajaba en esta empresa familiar tenía 2 horas para el almuerzo, ¿ya? Y la casa donde vivía estaba, ponte tú, como a 20 minutos caminando, ¿ya? Y esos 20 minutos, que se convertían a lo mejor en casi media hora, pues iba leyendo, ¿ya? Salía del trabajo a mi jornada, qué sé yo, 8 de la tarde o lo que fuera, y me ponía a leer o estaba como en contacto con mensajes de libros, de personas que han sido relevantes para el pensamiento humano, tradiciones espirituales, budismo, zen, taoísmo, el sufismo, bueno. Entonces es como
como que estás recibiendo un mensaje que de alguna forma te inspira, ¿no? Que algo te toca ahí adentro y cómo vivirlo, ¿no? Más allá de una clase, más allá de irte un fin de semana a un lugar. Es como que todo eso para mí podía estar muy bien, ¿ya? Pero vivir tu vida, no periodos o momentos puntuales de tu vida, sino vivir tu vida, ¿no? Con esa esencia que se intentaba transmitir en esos libros o en esos mensajes, pues fue como, bueno, esto, ¿cuánto de real es? ¿O cuánto de real puede ser? ¿Ya? Entonces ese proceso, vamos a decir, terapéutico de la rodilla, pues claro, pues empiezas a conocer que si constelaciones familiares, el mensaje, ¿no?, de las vidas pasadas, que empieza ahí a resonar con esa primera experiencia cercana a la muerte. Tuve otra experiencia cercana a la muerte en una época muy cercana también a lo de la rodilla, fue así como un tiempo súper intenso, ¿no? Como 3-4 años donde pasaron muchas cosas, hubo muchas experiencias, muchos cambios en el estilo de vida. Entonces, claro, si todo eso no te lo llevas a tu propia vida, pues se queda como en algo muy idealizado, se queda como en algo muy teorizado, se queda como un mensaje, pues como decías al principio, quizás vacío de esa experiencia, ¿no? Estás hablando de algo que has tenido a lo mejor el acercamiento o la sensación intuitiva de percibir qué es, ¿no? Pero no lo has vivido, vamos a decir, como en primera persona, o no te has encontrado dentro de esa experiencia o dentro de esa sensación que se transcribe en los libros de qué pasa cuando uno está conectado con todo eso, ¿no? Entonces de ahí es cuando uno toma la decisión de, bueno, pues con este estilo de vida poco tiempo voy a dejar para esto, o poco espacio va a haber para esto. Necesitamos profundizar en todo ello, y para profundizar en todo ello no puedo tener la cabeza o la energía puesta aquí, ¿no? Es cierto que cuando verdaderamente llega esa decisión, que esto también fue muy bonito, muy mágico dentro de estos años que te decía, ¿no? La empresa familiar era una empresa vinculada a la reparación de coches, ¿de acuerdo? Entonces, en la época en la que me pasa la rodilla, empiezo a aprender a reparar, en este caso un cuerpo humano. Ya no era técnico, ¿no?, a la hora de reparar máquinas o vehículos en aquel entonces, ¿no?, sino que empiezo a aprender, pues, cómo es esa estructura tanto física o fisiológica del cuerpo, sino su estructura energética, la relación que tienen, ¿no?, los pensamientos, las emociones, el cuerpo, bueno. Y en esta imposición de manos que uno aprende a aplicarse a sí mismo, ¿ya?, pues empiezo a practicarlo, ¿no?, en este caso con los vehículos, ¿no? Y me acuerdo que mi padre pues me decía, oye, no puedes tardar tan poco tiempo en arreglar esto, porque yo no puedo cobrarle 15 minutos al cliente por reparar esto, ¿de acuerdo? O sea, aquí en el manual esta reparación implica 3 horas, ¿no? Y tú estás resolviendo esto en 15 minutos. Digamos, como el consorcio o la marca como tal tiene establecido unos precios y yo no puedo bajar, por así decirlo, ¿no?, como esa tarifa, ¿no? No estaría generando una competencia limpia con el de al lado, ¿no? Entonces yo tengo que cobrar esto, pero tú me estás tardando esto, ¿qué haces con ese tiempo, ¿no? Entonces en ese Reiki en el que entonces practicaba y demás, pues aparece como esa conversación con los coches, aparece la posibilidad de entenderlos y de sentirlos como una entidad viva, ¿ya? Empieza a ver la posibilidad de ver el paralelismo de la vida de un ser humano, pero también la vida de un objeto, ¿no? Y como ese objeto, pues igual que yo estaba viendo mis conexiones familiares, transgeneracionales, mis conexiones sociales, ¿no?, con los amigos, con las relaciones, pues también ese vehículo pues tenía una relación con la persona que lo conducía, o con las personas, ¿no? Al fin y al cabo generaba como un servicio a esa familia o a esos individuos, o a los trabajadores de una empresa. Entonces también establecía como esos vínculos generacionales en este caso, ¿no?, o estos vínculos del clan, ¿no?, pero asociados a este objeto que es
que es un coche, ¿no? Ah. Pero para mí no era un coche, para mí era un ente vivo, Un ente vivo, ¿no? claro. Hay un concepto, ¿no?, dentro de la filosofía y de las tradiciones esotéricas occidentales que contemplan que todo está vida, ¿no? Esa diferencia que quizás hacemos, lo inerte, lo orgánico, bueno, pues es algo que ocurre en la mente. Cuando uno trasciende esos límites, pues se encuentra que todo está vivo, ¿no? Y cada cosa pues tiene su propia vida particular, ¿no? Entonces no voy a encontrar la misma vida, ¿no?, en ese ser humano que en este caso en ese coche. Pero si entiendo los procesos arquetípicos, pues ahí sí puedo ver esas similitudes, o puedo ver, como decía, esos paralelismos. Entonces llega un día en que pues me doy cuenta de que continuar por ahí ya no va, ¿no? El aplicar esas técnicas que estaba aplicando para mí, en este caso a los vehículos, pues llega un momento en el que pues aparece como un mensaje, ¿no?, como diciendo, bueno, ya te has realizado, por así decirlo, en este mundo, estás entendiendo la vida a otros niveles, quizás estamos preparados para soltar todo esto y hacer ese cambio, claro, hacer ese cambio del que decías, ¿no? Y en ese arrojarse a la vida es donde surge también el tema de recorrer el mundo, porque ahí les cuento. En uno de los viajes iniciáticos que también Chentuan Lee organiza, pues yo era una persona de planificar cada minuto de los viajes. Que si tanto tiempo para comer, en dónde comer, qué quedaba cerca, ya el transporte para tomar el transporte, ir a la siguiente actividad, y así realmente cada hora del día planificada. Llego a los viajes iniciáticos con Chentuan Lee y resulta que hay un plan, pero sin plan. Un plan. Entonces, y bueno, yo recuerdo una experiencia muy bonita que fue en Perú, porque estábamos en el Cusco para conocer el Cusco, ¿no? Y ciertos lugares, sobre todo naturales, pues cerca de Cusco. Y recuerdo que nos hacíamos la pregunta de, ya que estamos aquí, ¿por qué no ir a Machu Picchu? Y decíamos eso, ¿no? Comenzamos a investigar y vemos que no hay entradas a Machu Picchu, todo copado. Y bueno, algunos de nosotros pues así como un poco desilusionados porque nos habíamos como animado a conocer. Y medio enojados conmigo por no haber planificado. Sí, y medio enojados porque decíamos, ¿cómo estando en Cusco, Chentuan Lee no nos recuerda de Machu Picchu y no hacemos la reserva de las entradas? Así como, sí, medio molesto. ¿Cómo puede organizar un viaje de esta manera? Y decíamos, bueno, de alguna manera pues vamos a aceptar que no es el momento y que en otra será. Y resulta que estamos caminando por una plaza ya en la noche y se acerca uno de estos señores que en Cusco te ofertan pues los paquetes turísticos y demás, y nos recuerda lo de Machu Picchu. Y nosotros decimos, bueno, al menos averigüemos para tener como la idea de cómo es para una futura ocasión. Entramos a la primera puerta que vimos ahí con luz, porque ya era tarde también, ya la mayoría de agencias y de comercios ya habían cerrado. Y apenas entramos, el señor que nos atendió no nos preguntó nada, solo nos comenzó a hablar sobre Machu Picchu. Nosotros le decíamos, sí, pero ¿cómo hacemos si no hay entradas? Nos dice, es que hay una puerta trasera. Una puerta trasera, como dice Chentuan Lee. Es que cuando ya estás aquí puedes hacer esto. Y bueno, nos explica todo el proceso. Y resulta que pudimos ir a Machu Picchu. Conocer, fue una experiencia increíble. Y yo me preguntaba ahí, decía, has recorrido así el mundo, porque hay países que has recorrido como China, en donde yo no me imagino sin el dominio del idioma, sin presupuesto, con un plan sin plan. ¿Cómo es esa manera de viajar? ¿Cómo arrojarse también, no? Yo ahora sí lo he integrado, no digo al 100%, sí planifico menos, me entrego mucho más como a esas experiencias mágicas de la vida, a esas sincronicidades. Pero sí es algo que me he preguntado, ¿cómo
cómo lo hiciste, cómo fue ese también arrojo de decir, bueno, ahora me voy a lanzar a conocer el mundo y voy a países en donde no sé el idioma, no he calculado el presupuesto, no tengo un plan como tal. ¿Cómo es esa manera de viajar y explorar el mundo? Hay cosas que a lo mejor se adquieren, no sé si con la práctica pudiéramos decir, ¿ya? Pero quizás sí con el hábito, ¿ya? Cuando decido dejar la empresa familiar, cuando decido dejar la casa, me voy a la camper. Bueno, quizás no a esa escala, como tú estás diciendo, de recorrer el mundo sin hablar idiomas o sin tener dinero, pero quizás sí se empieza a establecer como una relación con la vida, ¿no? Una relación que uno ya sabe, quizás por todos los procesos anteriores, ¿no?, que para vivir de esa manera uno se tiene que liberar del no tengo, pero no solamente del no tengo, sino también del no lo necesito. Si uno anda internamente con la creencia de que lo necesita, pues va a estar buscando la manera de cómo cubrir esa necesidad, ¿no? Del no puedo, pues si tienes ahí adentro el no puedes, pues eso va a poner limitaciones, ¿no? Va a crear obstáculos, impedimentos. Del no debes, pues hay algo internamente en ti que te dice que sí, que no, y lo justifica en términos morales, éticos, ¿no? Pues quizás eso es la transformación interna que le lleva a uno a poder vivir esa vida de la que estás hablando, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fui a México, ya estaba con mi primer maestro taoísta y estábamos en España, ¿de acuerdo? Y me dice que vaya a conocer, en este caso, al que él consideraba su maestro, ¿no? Que en aquel entonces estaba en México, ¿ya? Y yo ya estaba en la camper y tenía pues los recursos que iba encontrando prácticamente en el día a día, ¿ya? Obviamente uno había aprendido a vivir sin comer porque ya había tenido ayunos fuertes, ¿no? Entonces uno ya conocía cómo se despiertan ciertas cosas en ese mundo interno, la conciencia la mantenía ahí y bueno, pues el organismo, en este concepto de vivir de la luz, pues estaba incorporado, al menos como un concepto, como una posibilidad. Es como una posibilidad, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que más allá de todas estas magias, ¿no?, que podían ocurrir en esta relación con este maestro, pues me dice de ir a conocer a este otro hombre y en ese caso estaba en México y pues de dónde, ¿no? Pero claro, como uno no tiene ese no puedo, ese no tengo, ese no debo, ¿no?, pues aparece la idea de utilizar unas fotografías que yo tenía de una época anterior donde había hecho algunas exposiciones, ¿ya?, y generar como un intercambio, ¿no? Entonces a los más cercanos les dije, mira, tengo este plan, por así decirlo, ¿no? Quiero ir a México, no tengo ni uno, ¿ya?, pero tengo estos papeles. Yo te cambio este papel por otro papel, ¿no? Un papel fotográfico por, en este caso, un papel impreso como moneda, ¿no? Y fue una experiencia bien bonita porque llegaba, la idea era como llegar a la casa de la gente que estuviera como interesada en las fotografías y demás, y contarle la historia de esas fotografías. Esas fotografías las había vivido en una época donde viajaba con un grupo de amigos, teníamos ciertas motivaciones, diferentes tipos de viaje. En algunos de esos viajes viajaba con dos cámaras, una para color, otra para blanco y negro, porque utilizaba carretes y algunos de ellos, bueno, pues luego los develaba en casa, qué sé yo, pues el mundo de la fotografía, ¿no? Y todo el material de esas exposiciones y todo el material que uno al fin y al cabo pues va generando, claro, ¿no? Pues llegaba allí y contaba esos viajes y, ¿no?, y la idea era que, pues mira, me gustaron estas 4 o 5 fotos, te las intercambio por 4 o 5 papeles, ¿no? Bien, perfecto. Pero, claro, la magia de todo ese intercambio ocurría, por ejemplo, en momentos donde, pues a lo mejor la persona no quería invertir o no tenía para invertir 50, 100, 200 euros, ¿ya?
y se sentía así como con la imposibilidad de generar ese intercambio. Entonces a lo mejor elegía una de las fotos, ¿de acuerdo? Y me la cambiaba por un billete, ponte tú, como de 50, ¿no? Y se quedaba sin elegir las otras 3 o 4 que le habían gustado, ¿no? Ya. Y yo le decía, Ya, pero oye, no sé por es la dónde. primera vez quizás en tu vida que te están dando la posibilidad de que le pongas tú el precio al producto que quieres comprar, que posiblemente te quejas todos los días del precio que tienen las cosas y demás, ¿no? Y en esta oportunidad que te están dando, te estás reprimiendo o te estás quitando la posibilidad de llevarte lo que quieres. ¿Por qué en lugar de un papel, en este caso un billete de 50, ¿por qué no me das, qué sé yo, 4 o 5 de 10? ¿Por qué no me das 8 de 5? ¿No? Y te llevas todas las fotos que quieres. Si al fin y al cabo vas a invertir el mismo dinero, Claro. ¿te fijas? Y no estamos rompiendo el acuerdo de intercambiar un papel por otro, ¿no? Y a veces las personas lloraban primero por verse en la incapacidad de decir, oye, tengo la posibilidad de poner aquí el precio, me gustan estas 4, toma, 10 billetes, 4 billetes, 3 billetes, 5 billetes, bajo, ¿no? La cantidad, la cifra del billete y me llevo las fotos que quiero. Y luego por ver ese acto quizás como desinteresado de... Claro, llévate todas por el mismo valor. Claro. Es como que uno sospecha. El caso es que eso generó como una activación, ¿no? De que llamaran gente que yo no conocía, que eran amigos de amigos, que se le habían contado, que le habían mostrado, como que, ¿no? Y al final aparece el dinero para comprar el avión, ¿ya? El pasaje del avión, y dinero para enviar a este maestro para decirle, oye, si voy a ir, ahí tienes, no sé qué te estoy pagando, no sé qué clase voy a recibir, no sé Pero cómo te vas a funciona esta, comprar, pero sí. ¿sabes qué? Toma, me sobró esto del pasaje de avión, ahí te va este dinero, ¿ya? Entonces cuando uno se libera quizás internamente bueno, pues de estos obstáculos de los que estábamos hablando, pues la vida empieza como a circular bajo otras leyes, bajo otras normas, ¿no? Ya había viajado a China con este grupo de amigos, pero viajé posteriormente solo, como estás diciendo también, sin hablar no solamente el idioma chino, sino un inglés o algo así. Sin ¿ya? ningún idioma. Y- Los conocidos ahí en China, la verdad. Porque no es que uno vaya a China y puede hablar español, ¿no? O sea, no. sí les gusta, pero no es algo que obviamente eso no se Exacto. vaya a encontrar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, otra de estas historias así como mágicas porque al fin y al cabo es un reflejo de cómo uno se relaciona con la vida, ¿no? Había ido a unos templos, a una zona como bien conocida para ese turismo más extranjero, por el tema del tai chi, por el tema de las artes marciales, ¿no? Y estaba en esta zona y yo cuando llego, pues me di cuenta de que no es el tipo de templo o no es la zona en la que me gustaría hacer un autorretiro, ¿no? Yo Ok. fui con la idea de hacer un retiro en templos taoístas y como que la zona esta no sentía que energéticamente era lo que andaba O sea, iba a buscando. acompañar eso. Sí, ¿no? Entonces estaba sin apenas recursos y tenía que buscar otra zona, encuentro la zona, veo lo que cuesta el pasaje y era como ni pasaje, ni comida, ni estaba así como súper al límite, ¿no? Porque había llegado a esta zona, en un principio uno se puede quedar en los templos si hay feeling, ¿no? con los que están dirigiendo propiamente la comunidad y demás, allí se llaman abad. Pues si tienes buen feeling, pues te pueden dejar allí, no gastas recursos, ¿no? Y lo que tenía prácticamente era para devolverme. Ya era como, bueno, yo esto lo guardo aquí y por lo menos aseguro el llegar nuevamente a Pekín, meterme en el avión y regresarme, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Pero claro, cuando veo que no era la zona y me tengo que mover y es como, ¿cómo va a salir uno de esa situación, ¿no? Entonces estaba en la sala de espera de la zona esta, de los templos, para pagar el ticket, ¿no? Y claro, en esa reflexión que uno tenía,
Me fui a sentar a un banco. Allí las salas de espera son enormes, hay muchísima gente, o sea, uno no puede dimensionar cómo son las megaestructuras que hay allí. Y aparecen como cientos de personas que obviamente pues vendrían en algún tipo de viaje organizado, lo que fuera, con 3, 4, 5 autobuses, lo que fueran, ¿no? Y es como que llegan, y todo el alboroto ahí, ¿no? Pero igual que llegan, ¡pum!, salen por la puerta y se meten en los autobuses, ¿no?, para llevarles o para acercarles a las zonas de los templos. Luego allí uno va caminando y por lo general los templos están en montañas y bueno. Pero tienes como este protocolo, obviamente, ¿no?, donde pagas, te metes en el autobús y ya te introducen en la zona, ¿no? Desaparece toda la gente y en otro banco pues yo veo una bolsa y uno mira y no viene nadie y como que ahí no pasa nada, ¿no? Y como que a uno le susurra la vida así como, ve y acércate, ¿no? Ok, me levanto, me acerco, abro la bolsa y eran cajetillas de estas de 10 o 20 paquetes de tabaco. ¿Ya? O un paquete de tabaco con cajetillas, no sé. Bueno, ¿ya? Okay. Y digo, ya, con esto no... De primeras no resuelve la situación, ¿no? Pero claro, uno pudiera vender el tabaco, es cierto, pero ¿cómo voy a hacer ese acto, ¿no?, si pudiera considerar que el humo, que el fumar, que, oye, no voy a promover un estilo de vida o un hábito insalubre. Esto hay que darle una vuelta, si no, no va a funcionar el entramado, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ya, yo le pongo el propósito de, ok, yo acepto llevarme esto y venderlo, con la condición de que ese que me lo vaya a comprar esté en ese dilema de querer dejar de fumar y no estar encontrando el cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces ahí le echamos así las magias y salgo con la bolsa por la puerta de salida a perderme por la ciudad, ¿no? Y caminando por más que una ciudad, un pueblecito, pues aparece un alguien que nos quedamos mirando y dije, por aquí va, esta es la persona, ¿no? Me acerco, le enseño el tabaco y le hago así es como me oía. El que entiende de todo el mundo. Entonces lo ve, me mira, como que, ¿no? Yo sin saber cuánto valía eso en la calle, o sea, además sin tener referencia de ningún tipo y demás, y como que se mete así como en la casa y aparece con unos billetes y me los da y yo se los doy y todos están amigos, ¿no? Y luego resulta que era el dueño de un local de comida que había al lado, ¿no? Entonces yo salgo después de eso, ¿no?, y aparecen unos niños que estaban como aparentemente jugando en la calle, pero no sé por qué aparecen con una fruta, en ese caso era una pera, no se pueden olvidar esas cosas, ¿no? Y me da la pera y se establece ahí algo con ellos porque me llama la señora que estaba dentro y me dice así como que si quiero comer, le digo que sí, me da un bol de noodles. Bueno, el caso es que con ese dinero voy a la oficina de tickets del tren. Consigo, después de casi 2 días de intentarlo, cuando uno no habla, la mentalidad china es bien interesante porque tiene una mentalidad colectiva, sí, ¿no? Entonces yo voy a la oficina de los tickets, no sé hablar, quiero pedir, ¿no?, para un destino que me venda el ticket y me echan y demás y dejan pasar al siguiente porque al fin y al cabo uno está estorbando, uno es como un obstáculo para el flujo de esa energía, ¿no? Entonces como que no me atendían, que me fuera y demás. Luego ya entendí, después de unos días, que lo que pasaba es que desde esa estación no había una conexión directa, ¿de acuerdo? Pero eso me enteré después. El caso es que acceden a venderme por estar ahí un día, otro día, 2, 3 veces al día, 4 o 5 veces al día. Es como, oye, ¿sabes qué? Toma, ahí tienes el billete, ¿no? Me voy a la estación, paso por este lugar del restaurante, al caballero no le vi fumando, cosa súper rara, ya después de esos 2 o 3 días en no encontrártelo fumando y demás, ¿no? Me dan otra vez un bol de estos de noodles, yo le doy las gracias, entiendo desde mí
que si se compró el pasaje y a él no le vi fumando es porque ocurrieron esas magias y ya se resolvió toda esa situación y ahora pues no solamente me voy a despedirme de ellos, me dan el bol de nudes, sino que también me voy a la estación y mi camino continúa. ¿Y ya? Llego a la estación con el bol de noodles y me pongo a comerlo tranquilamente y aparece una persona que mira para todos lados, me ve y algo de mí me dice, enséñale el pasaje de tren. Entonces yo voy con mi bol de noodles, le enseño el pasaje de tren sin decirle nada, lo mira así, me mira a mí y sale corriendo. Y yo me quedo así como... ¿Qué pasó? O sea, me pueden robar el billete, pero bueno, pues si me han robado el billete me tengo que quedar aquí. Seguiremos vendiendo tabaco. El caso es que se va la persona, yo me regreso a la banca donde tenía la mochila, sigo comiendo los noodles y a los 2-3 minutos regresa gritando, haciéndome señas. Ya, yo me pongo la mochila, voy, me entrega el billete, me agarra así y me mete en un coche. Cierra la puerta y el coche, ¡fum!, arranca. Llegamos a otro pueblo, me deja en la puerta de una estación y me señala el billete, me dice que es ahí, entonces yo paso, le enseño el billete a, no sé, como una especie de policía o alguien con uniforme ahí en la entrada, y me dice el andén, llego y 5 minutos después aparece el tren que me llevaba a donde ibas a ir, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí es donde me di cuenta de que ese tren no salía de la estación de aquel pueblo donde yo me encontraba, que por eso no me querían vender el billete y la vida pues te va llevando si en ese arte del no hacer, ¿no? En esa conexión con la vida, en esa confianza, en esa tranquilidad, bueno, pues uno se entrega a la vida de esa manera, la vida lo trata, ¿no? Y ese sincrodestino, esa sincronicidad, esa magia, pues está ahí y uno se abre a vivirla. Sí, es asombroso, la verdad. Yo no, si bien ya en los últimos viajes como que me he ido desprendiendo de ciertos hábitos y ciertos no puedo, necesito y esas del no debo, esas trabas que uno mismo se impone, pues todavía para mí está un poco lejos imaginarme el viajar así, ¿no? Voy aprendiendo. Quizás no tenga que ser algo, quizás no para todos, ¿no? O quizás no para toda la vida, Ese es un buen punto, claro. Pero sí saber que hay otras formas, ¿no? Ahora parece ser como muy de moda de construye tu futuro y crea tu realidad, tu destino y demás. Y claro, con estas experiencias que yo te estoy contando, pues me doy cuenta de que no se trabaja con que tú te liberes del no tengo o que tú te liberes del lo necesito. Se trabaja de cómo cubrir esa necesidad y se trabaja cómo evitar ese temor a no tenerlo. Claro. ¿No? Pero no hay un más trabajo... bien refuerzan, ¿no? Ese no puedo, ese necesito. Sí. Más no que refuerza, como que te deja ello. dentro de esa realidad, ¿no? Sí. Entonces parece que te está dando la salida a todo eso, ¿no? Pero en realidad... Tú lo asumes como un referente en tu vida, pero lo que está ocurriendo en tu subconsciente, como tú dices, es un refuerzo de no lo tengo o no me gustaría perderlo, ¿no? O lo necesito y por consiguiente de qué manera, ¿no?, lo puedo obtener, ¿no? ¿Y de qué manera? Rápido y 3 Bueno, eso ya es... Pero bueno, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Siguiendo ahí, hay algo que mencionaste también en esta últimas experiencias, que no son las únicas, porque hay muchísimos viajes y muchísimos lugares que Chento An Lee pues ha ido visitando y conociendo con ese propósito, ¿no? Pero hay algo que mencionas y que a mí también es como que me hizo ver la vida y sobre todo lo profesional y lo laboral desde otra perspectiva. Porque muchas veces, y bueno, lo que les cuento es desde mi visión, ¿no? Probablemente aplique para unos, para otros no, pero bueno, ha sido desde mi experiencia también, ¿no? Cuando uno escucha el reinventarse,
¿ya? Cree que a los 40, a los 60, a los 20 no te podrías reinventar. O sea, a los 20, ¿cómo me voy a reinventar si recién estoy como construyéndome? A los 40, ¿cómo me voy a reinventar si ya tengo todo esto que he venido? Y me parece bien bonito escucharte que o la fotografía o el arte o el vender tabacos es una reinvención diaria, o sea, es una reinvención que viene sin esas taras o esos obstáculos que tú mismo te colocas. ¿Y cómo ha sido esa reinvención en tu vida en ese sentido de ir explorando diferentes actividades o ir explorando, no sé cómo decirlo, profesiones, labores? ¿Cómo también ha ido surgiendo eso? Es como tú lo mencionas ahora en tu experiencia en China, fue como escuchar ese susurro de la vida y dejarte llevar por donde te guía sin resistirte a eso, ¿no? El otro día me etiquetaban para hacerme unas preguntas en una publicación de, no sé si es un psicólogo o un terapeuta o algo así, que leía un verso de este maravilloso maestro Zen, donde en ese verso pues el maestro lograba transmitir que él era todas esas personas que uno ve allá afuera, ¿no? Desde la persona que trata bien, la persona que trata mal, desde la persona que hace algo supuestamente luminoso, la persona que hace algo supuestamente oscuro. Había como ese mensaje de todos esos soy yo, ¿no? O todos esos están en mí, ¿no? Posiblemente este maestro lo haya vivido en una conexión con la totalidad, en ese estado de satori o de iluminación, en esa experiencia de no dualidad. Pero claro, con mis maestros, pues lo que tú decías de no teorizar, la idea como concepto, pues es vivirlo, ¿ya? Entonces, claro, una cosa es saber que todo eso está en mí o saber que yo soy parte de todo eso, ya sea que acepte la reencarnación y lo haya vivido en otras vidas, ya sea que de una u otra manera yo lo represento, yo lo manifiesto con estas particularidades, aunque el otro lo hace de esa otra manera, pero eso que veo en el otro lo reconozco en mí con esta forma particular que soy yo, ¿no? Pero claro, aceptarlo en esta vida y en términos vivenciales como tal, ¿no? Sí. Pues obviamente que requiere un reto a la hora de no identificarte con una forma concreta o particular. Se puede decir así como decía Jung, del self, ¿cierto? Y se puede hablar de la esencia, o de lo primordial, o del ser, o algunos utilizan la palabra el alma, y se puede hablar de ello, ¿no? Pero al fin y al cabo es como que uno habla de ello desde esa personalidad, desde esta individualidad, entiende que eso está ahí y a veces se utiliza, ¿no? Ya sea para una conexión, una meditación, ya sea para construir tu futuro. Lo cierto es que se entiende que hay esos dos, ¿no? Y se entiende esa unidad desde esta individualidad, ¿no? Pero claro, vivir esa vida de la que estamos hablando, pues si lo haces desde una estructura con mucha forma, pues te vas a dar cuenta de que esa capacidad adaptativa que tiene el ser humano, que tiene la propia vida, pues la vas perdiendo. No logras llegar a un lugar y encontrar cuál es tu rol, cuál es tu lugar, qué representas para los otros, dónde encajas en esa unidad que ya existe como subgrupo del gran grupo de la vida. Cuando vives la vida desde esa perspectiva, pues rápido encuentras ese lugar, rápido encuentras ese rol, rápido encuentras esa función, rápido encuentras esa forma que ya tiene la vida, ¿no? Y que si uno va con la suya, pues a veces no encaja, ¿no? Y ahí está el reto de limar asperezas o de pasar por ciertas, bueno, pues experiencias, vamos a decir, como de trabajo interior, ¿no? Que al fin y al cabo, pues este propio concepto del desarrollo de la persona o personal, pues está trabajando con esa personalidad. Pero cuando tú te desidentificas de esa personalidad, pues puedes acceder a la vida
desde esa esencia. Y esa esencia, como descripción, pues no tiene forma, es amorfa, ¿no? Y en cada situación va adquiriendo una forma concreta, ¿ya? Me acuerdo en otro viaje que hablabas antes de Perú, con un amigo más que un alumno como tal, ¿no? Y en ese viaje, pues él llega unos días antes que el grupo y me dice que él se encuentra pues muy jovencito y que quizás pues necesita 2-3 días conmigo para luego entender, por así decirlo, lo que ese viaje proponía como experiencia iniciática y demás, ¿no? Entonces en esos primeros días pues viene con un dinero para cambiar y claro, él trae esta energía rebelde del adolescente, por así decirlo, ¿ya? O del joven que todavía bueno, pues anda como medio luchando con el sistema y este ideal, ¿no? De liberarse de algo que está en su mundo interno, pero bueno, que en un principio se ve allá afuera, ¿no? Okay. Y vamos, yo lo acompaño, ¿no? Y dejo que él, pues elija, obviamente, ¿no? Dónde y cómo quiere cambiar su dinero, ¿no? El caso es que lo cambia y nos damos cuenta de que ese dinero era falso, ¿de acuerdo? Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el problema de que sea falso? ¿No? Y claro, ahí se da cuenta de que pues es falso, no se puede utilizar, ¿no? Digo, bueno, no se puede utilizar, pero esa persona te lo ha dado, entonces ese otro sí lo está utilizando, ¿no? Pero claro, es como que, no, mis principios o mis valores no me permiten utilizar este dinero. Dice, mira, si te quieres liberar de todo eso de lo que estás hablando, ¿no? Pues también te tienes que liberar de esos conceptos en términos absolutos. Necesitas aprender a aplicarlos en lo particular de cada momento, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar mi dinero, que no es falso, ¿de acuerdo? Tú me vas a dar el tuyo, que es falso. Okay. ¿Ah? Pero como ahora los dos lo sabemos y llegamos a este acuerdo, nadie está engañando a nadie. ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien, ¿no? Ok, yo le doy mi dinero y me da. Y ahora vas a prestar atención en qué momentos voy a utilizar este dinero y en qué otros momentos voy a utilizar un dinero válido por el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Pues llegamos un día y hay como, bueno, pues un viaje en taxi y como que esa persona ya establece un acuerdo, ¿no? Y tú lo miras a los ojos y sabes que ese acuerdo... O sea, te quiere cobrar más de lo que realmente valdría el viaje en taxi. Bueno, pues está intentando, okay. ¿de acuerdo? Está intentando hacer un beneficio de una manera, ¿no? Que vamos a decir como que está dentro de ese lado oscuro, ¿de acuerdo? Hay otro que hace un beneficio dentro del lado luminoso. Desde el Tao no se critica, ni se valora, ni se elige, ni simplemente uno, pues, si estoy en este mundo, ¿no? Cuando uno juega al ajedrez, pues hay unas reglas, unas normas, ¿no? Pues si estoy en este mundo luminoso, pues hay estas reglas, y si estoy en este mundo oscuro, hay otras reglas, ¿de acuerdo? Por eso el refrán de quien roba a un ladrón... Tiene 100 años de perdón. O sea, algo nos está diciendo, ¿no? Este tipo de expresiones, ¿no? Okay. Pero luego uno lo tiene que llevar a la práctica, sí. ¿No? Entonces, claro, fueron pasando cosas en ese viaje, como esta que contaba, ¿no? Donde tú te estás dando cuenta de que estás haciendo tratos o estás haciendo negocios con un lado de esa unidad, ¿no? Y en ese lado de esa unidad, lo falso es válido. Claro. Por eso hay falsificaciones de marcas, por eso hay... De obras de arte, de... bueno, lo que sea. Es válido. Ajá. ¿De acuerdo? Claro, cuando eso lo quieres pasar al otro lado, pues ya hay como una lucha entre esos dos mundos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Pero en esos contextos es como, bueno, tú me quieres robar porque supuestamente consideras que yo por tener estos rasgos o por venir donde tú creas que venga y demás, pues a lo mejor me sobra, ¿te fijas? A lo mejor tengo menos que tú, pero estás exteriorizando algo, hay un estereotipo, hay... Bueno, pues estas cosas que a veces el ser humano tiene y se relaciona con la vida de ahí y no se da cuenta que constantemente lo está haciendo, ¿cierto? Y era como, oye, toma, te voy a pagar lo que tú quieres, gracias, ¿te fijas? Y hasta ahí todos contentos. Porque tampoco me está diciendo que le pague con un billete legal. Claro. ¿No? Entonces es como, en ese contexto, eso es válido. ¿Ya? Quizás en otro contexto,
¿no? Llegas a un alojamiento y estás viendo que esa persona vibra en otra frecuencia, tiene otras características, no irías con ese billete. ¿Te fijas? Si hiciera falta, te pondrías a trabajar 3 días en su casa para pagar el alojamiento. o para intercambiarlo. O para intercambiarlo, exacto. ¿Te fijas? Intercambiarlo. Entonces, al fin y al cabo, es como que uno puede ver ese tipo de sutilezas, ¿no? Entonces, en el mundo de los ladrones, pues si todos son ladrones, pues es el mundo de los ladrones, ¿no? Y ahí está otro tipo de aprendizaje, ¿no? O porque al fin y al cabo, en términos arquetípicos, los aprendizajes son los mismos, solamente que de un lado pues se desarrollan de una manera y en el otro se desarrollan de otra manera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, uno se va liberando en su mundo interno de ese tipo de cosas, ¿no? Es cierto que si uno no acepta el salirse, ¿no?, de esos principios, de esos valores en la forma que lo ha dado, y acepta que los mismos principios tengan otra forma y que se puedan mover y que puedan adaptarse, pues si uno quiere fluir con la vida, pues antes o después se va a estar golpeando, se va a estar chocando con algo, ¿no? Pero si entendemos la energía desde esta perspectiva, pues uno puede reinventarse. Y más que reinventarse, simplemente uno llega a una situación o llega a un contexto o llega, ¿no?, y encaja de una manera. Viene a formar parte de todo eso de una forma. Y ahí es cuando te vas conociendo. Y ahora ya conoces a tu ladrón. Y aquí está mi ladrón. Y aquí tienes... Y te estoy engañando. ¿Me querías engañar? Ok, yo acepto que me engañes. Toma. ¿No? ¿Y quién engaña a quién? ¿No? O a lo mejor los dos nos estamos engañando al fin y al cabo, ¿no? Pero ya no es algo teórico de que el ladrón está en mí. Ahora reconozco cómo es mi ladrón y lo puedo utilizar en un contexto particular, determinado, con una intención. Hay como otro grado de madurez en todo ello. No es que te conviertas en un ladrón, pero sabes quién es ese ladrón que está ahí, cómo es, ¿no? Y puedes incluso hasta elegir cuándo y dónde y de qué manera, ¿no? Mientras que a lo mejor el otro, en términos teóricos, que estaba leyendo ahí el verso, ¿no?, y estaba hablando del amor propio, y decir, ay, nos tenemos que amar más profundamente y tenemos que reconocer estos aspectos en nosotros. Pero una cosa es decirlo, como estabas hablando tú en términos teóricos, y otra cosa es saber quién es ese en ti, cómo es en ti, y llegar no a querer reprimirlo o solamente aceptarlo, sino llegar a poder, en tu presencia, elegir ese personaje para esta situación. Claro que sí. Me has dejado así. Y eso da más para muchos más capítulos. Y bueno, para ir terminando, Chentuán, yo sé que podamos seguir y seguir conversando horas de esas anécdotas porque son décadas de experiencias en realidad. Pero, ¿qué soñabas de pequeño? ¿Alguna vez te has puesto a pensar de niño si lo que soñaste o lo que intuías o imaginabas pues se relaciona con lo que vives hoy, ahora, en este presente? No, ese tipo de experiencias no las soñaba. Es cierto que si uno ha vivido con la sensación de no encajar, ¿de acuerdo? De relacionarse como los demás se relacionaban, hacer las cosas que los demás hacían, pero en el mundo interno estar mirando las cosas y decir, algo hay aquí raro, esto, como que tiene que haber algo más, ¿no? Entonces quizás no eran sueños concretos, ay, de mayor quiero ser esto. No había eso concreto, ¿no? Pero así había como esta curiosidad, ¿no?, inocente de querer conocer, ¿no? Como que esa sensación de esto ya lo vi y esto ya está, y después de 2 días y esto no cambia, y sí hacemos cosas distintas, pero en su esencia es como muy parecida. No es la monotonía externa, ¿no?, sino quizás la monotonía interna, ¿no?, la que a uno le llevaba como a esa búsqueda, por así decirlo, ¿no? Que al fin y al cabo pues fui entendiendo que no era como tal una búsqueda, sino simplemente un viaje, un recorrido, ¿no?, con sus diversos paisajes, con sus diversos... Claro, ¿no? Entonces no eran sueños como tal, ¿no? Quizás era
como digo, como esa curiosidad o ese anhelo de qué hay más allá de esto, ¿no? Chento Anli, muchísimas gracias. Ha sido un encuentro muy lindo. Realmente no había estas anécdotas. Y sí haremos otro. Tengo muchísimas preguntas que no he hecho aún. Y profundizar un poco más como en ese viaje iniciático, ¿no? Porque también todo ha sido un proceso, ¿no? No ha sido cosa de 2 días, 3 días, Claro. sino que ha sido un proceso y tú también has tenido tu viaje. Entonces, sí recalcar que esa congruencia es algo que a mí me ha ayudado como a integrar en mí ciertas cosas porque veo un referente y sí me gustaría también en otro episodio pues conversar un poco más de ese viaje iniciático como tal. Te agradecemos un montón por compartir estas experiencias con nosotros, por hablarnos un poquito más de ti y bueno, ahí que estén pendientes de la continuación. Ok, gracias a ti por el ratito. Gracias. Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.